El 5 de febrero de 1857, el presidente Comonfort, liberal, moderado y conciliador, promulgó la Constitución con el fin de derogar la Constitución. El general conservador Félix Zuloaga emitió el Plan de Tacubaya, pidiendo una nueva Constitución. El 17 de diciembre de 1857, el presidente Comonfort desconoció la Constitución que había jurado poco tiempo antes. Esta parte de nuestra historia empieza ya como el país a retomar o a encontrar, mejor dicho, como su identidad nacional, su ideología política, ¿no? ¿Alguien sabe, alguien entiende un poco más, un poco ampliamente, esta parte del papel que juega nuestra constitución política? Aún en lo personal, el papel que juega, en lo particular, en lo profesional, en lo laboral, en, en nuestra situación de ser ciudadanos mexicanos, ¿qué papel juega la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Pues es el documento que nos da nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos mexicanos. Ujú. Y bueno, creo que para muchas cosas nos puede defender y para muchas cosas pues también tenemos que seguir reglas, ¿no? Sí, gracias, Alejandra. Sí, de nada. Decimos ahí la Carta Magna, ¿no? La norma fundamental, es el documento que nos da una identidad nacional, ¿no? Efectivamente se encuentran ahí, como bien lo decía Alejandra, nuestros derechos y obligaciones, ¿no? Este, es la norma de la cual se derivan todas las demás normas, todas las demás leyes, las leyes federales, las leyes estatales. Cada estado tiene una constitución local, pero está la constitución federal, ¿no? Que es la norma jurídica máxima en nuestro país. De ella se desprenden todo hasta llegar a los reglamentos municipales, ¿no? Actualmente hay una preponderancia, hay una importancia también y a la par de la Constitución se colocan las convenciones, estos tratados que hay de México con otros países, pero nuestra Constitución no deja de perder fortaleza, no puede perder fortaleza política y es importante nosotros como ciudadanos dar una leída a la Constitución en algún momento de nuestra vida, ¿no? 1857, la Constitución de 1857 es un documento importantísimo en la historia de nuestro país, ¿sí? Benito Juárez, en ese tiempo presidente de la Suprema Corte de Justicia, ven hasta dónde había llegado don Benito Juárez. El presidente, en ese tiempo presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Cámara de Diputados y 3 diputados más fueron encarcelados. Semanas después, el presidente Comonfort, al ver los extremos a los que estaban dispuestos o a que estaban dispuestos a llegar los militares, dejó en libertad a Juárez, quien de acuerdo con lo previsto por la Constitución, asumió la presidencia y se fue a establecer su gobierno en Guanajuato. Comonfort se vio obligado a dejar el poder y se marchó al destierro. Mientras, en la capital, una junta de representantes declaró presidente a Zuloaga. Su gobierno fue reconocido por el cuerpo diplomático acreditado en México, incluido el ministro norteamericano John Forsey. Esta situación llevó a que México tuviera 2 presidentes. Durante los siguientes 3 años, México se vio envuelto en una guerra que se prolongó de enero de 1858 a diciembre de 1860, llamada Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, ¿no? ¿Cuándo fue otra ocasión donde tuvimos 2 presidentes, aunque no de manera, no de manera oficial? ¿Recuerdan o no recuerdan? Aquí hubo una situación donde de manera oficial tuvimos, bueno, de manera política, ¿no? Tuvimos dos presidentes. ¿Cuándo más? ¿No recuerdan?
No, pero qué locura, ¿no? ¿Duraron el mismo tiempo? Sí, al parecer sí. Mm. Al parecer sí, Juárez era un presidente que era como errante, ¿no? Digo, con estos problemas políticos que tenían. Eran problemas políticos bastante fuertes, ¿no? Bastante fuertes, bastante profundos, ¿no? Por eso les decía yo no sé que la experiencia de vida de los ciudadanos mexicanos de aquel entonces, miren, eh, hay muchos ciudadanos que no les, bueno, a lo mejor malamente o desafortunadamente, que luego pensamos que no nos interesa lo que pasa en derredor nuestro, ¿no? O sea, nosotros lo que nos interesa muchas veces es nuestra vida personal, profesional, familiar, y que todo lo demás ruede, ¿no? Digo, pero yo no sé cuál fue la experiencia de vida de esos años de un ciudadano común que no le interesa otra cosa más que trabajar, vivir y tratar de estar lo mejor posible, ¿no? Pero había una circunstancia sociopolítica que no permitía muchas veces eso, no permitía tener una buena calidad de vida, ¿no? Problemas serios en nuestro país en ese momento. Problemas donde ser político o estar dentro de este mundo de la política, ¿no? Era bastante riesgoso y tenía que tener uno como un carácter bastante atrevido, bastante fuerte para estar ahí, ¿no? Y bueno, lo podemos ver en la historia o en estas experiencias como la de don Benito Juárez, ¿no? Aunque inicialmente Estados Unidos apoyó al gobierno conservador, lo desconoció por haberse negado a vender Baja California, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, más un paso a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec. El 2 de enero de 1859, Miramón fue nombrado presidente en sustitución de Zuluaga a los 27 años. ¿Alguien sabe cuántos años nos dice la Constitución que debe tener de edad quien aspire a ser presidente de la República? Hoy nos marca una edad, la Constitución. El más joven de la historia, después de la derrota de Miramón en Calpulalpan, Estado de México, en 1860, Juárez entró triunfante a la Ciudad de México. ¿Sí? Además de los problemas internos que teníamos como país, que no encontramos hacia dónde ir, hay esta parte también de problemas externos de países, ¿no? Que tienen problemas políticos, problemas de límites geográficos, problemas de intereses económicos y que están constantemente también interviniendo o tratando de tener injerencia, inclusive atacando, ¿no? A los gobiernos de nuestro país, ¿no? Esto no permite en aquellos años una estabilidad social, una estabilidad económica, una estabilidad política, ¿no? Bien lo mencionaba, ¿no? Algo loco, la vida de algo loco, algo difícil, ¿no? La vida de nuestro país de aquel entonces. No sé si tengan algún comentario al respecto hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí esta parte, hasta donde entramos a conocer a don Benito Juárez, que después de tener un gobierno como itinerante, en 1860, entra triunfante a la Ciudad de México para establecer su gobierno. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Ninguno? ¿Alguien ubica el istmo de Tehuantepec? No. ¿No? ¿Alguien sabe más o menos por dónde está el istmo de Tehuantepec en nuestro país? No, No, pero ¿No? es algo bastante famoso. O sea, sí lo he escuchado nombrar, pero no tengo ni idea. El istmo de Tehuantepec, hacia la parte de Oaxaca también, ¿no? Pero vean ustedes la intención expansionista, los intereses del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Querían comprar Baja California, Chihuahua, ¿no?
¿Alguien ha ido a Chihuahua? No. Sonora, Sinaloa, y además este paso a perpetuidad, es decir, un paso para siempre, ¿no? Sí, una vía ahí de acceso, ¿no? Por el istmo de Tehuantepec. Básicamente, pues, querían tener ahí como, o tenían interés sobre algunos puntos importantes de nuestro país, básicamente sin ningún respeto hacia la, hacia nuestro país, ¿no? Bueno, vamos a terminar ahí esa parte tan álgida, tan difícil, tan complicada de nuestro país. Y vamos a regresar un poco, para revisar también, así como muy general, dos intervenciones extranjeras que sucedieron en aquellos años. ¿Alguien me lee, por favor, esta primera diapositiva? Yo. Me Las- ganaste. Ay, ¿quieres hacerlo, Miguel? Adelante. No, dale, yo la próxima. Va. Va. Intervenciones extranjeras, la separación de Texas. En 1817, en vista de la actitud expansionista de Estados Unidos, España convenció a este país de fijar sus fronteras con Nueva España. La metrópoli renunció a Florida a cambio de terminar con la pretensión norteamericana de considerar Texas como una parte de Luisiana que había sido comprada en 1803 a los franceses. Ok. La Florida, ¿no? También era parte de la Nueva España, ¿no? La Florida, lo que hoy conocemos como la Florida, ¿no? Y ahí estaban estos intereses, ¿no? Entre Estados Unidos, España, Francia, que también ya traía intereses por acá. Digo, me da la impresión de que están tratando como si se tratara de arrancar pedazos, ¿no? De esta nación que estaba apenas queriendo formarse, ¿no? Estaba tratando de encontrar su camino. Pero si había problemas internos como los que ya platicamos, había también problemas que tenían que ver con países, con otros países, problemas externos, ¿no? Intereses que tenían otros gobiernos hacia nuestro país. Ahora sí, Miguel. Ok, entonces, ¿es esa la que está ahí en 1821? Sí, es esa. Ok. En 1821, queriendo poblar esas tierras lejanas, España concedió permiso a Moisés Austin, antiguo súbdito español, y a su hijo Esteban para llevar colonos anglosajones a Texas. La concesión era generosa. Se otorgaban poco más de 250 hectáreas a cada jefe de familia, 125 por su esposa y 40 más por cada hijo. También se exentaba el pago de impuestos por los artículos importados, se exigía que los colonos fueran católicos y que no hubiera esclavitud, requisitos que en muchas ocasiones no fueron cumplidos. Inclusive los habitantes de este lugar pelearon por legalizar esta práctica. Ok. En aquellos años todavía mucha geografía, muchas tierras que no estaban pobladas, sobre todo en estas partes de la Nueva España. 1821, ya muy pronto a terminar el movimiento de independencia, ¿no? España concede estos permisos para ir a poblar estas áreas. Imagínense ustedes, 250 hectáreas, 125 por su esposa, 40 por cada hijo. Hoy muchos de nosotros quisiéramos tener por ahí un terreno de 20 por 20, ¿no? Pero en aquel entonces se concesionaban a las familias que quisieran ir a poblar estas tierras, ¿no? Con tal de tener un control, con tal de tener una población ya en aquellos lugares. Por favor, Miguel, continúa con la lectura. ¿No está? A ver. ¿Quiere que yo continúe? Sí, por favor. Ok.
Ay, viera que a estas horas, de verdad, mis pobres ojos y con los vecinitos que tengo, profe, de verdad, híjole, no, 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 se la viven de fiesta todo el viernes, fin de semana. Dice, la afluencia de colonos fue tan numerosa que pronto hubo 10 veces más ciudadanos norteamericanos que mexicanos. El general Mier Iterán propuso que un proyecto que incluía la colonización de Texas con mexicanos y la colonización de aduanas y guardias en la frontera. Los tejanos, para combatir este proyecto, apoyaron una revuelta contra el presidente Bustamante, quien finalmente fue derrocado. Dieron a conocer una constitución propia que no seguía a la mexicana y finalmente la decretaron en su independencia respecto a México el 6 de marzo de 1836. Gracias. De nada. 1836, recuerden que ese año España reconoce la independencia de México, pero por otra parte hay también este territorio de Texas, ¿no? Que decreta su independencia respecto de México también en este mismo año, en 1836. Esta parte de la historia que es muy poco conocida, ¿no? Donde un país como el nuestro que se independiza de otro país, ¿no? De España, que lo tenía colonizado, pero también pedazos, partes, fracciones de este país nuestro que está comenzando a forjarse, ya hay territorios que se independizan de nosotros, ¿no? En este caso, esta parte geográfica que era Texas, ¿no? Y que Estados Unidos tenía ya también intereses, ¿sí? Las principales causas de la separación de Texas fueron las siguientes. Una ley de colonización promulgada en 1830 que suspendía la entrada de norteamericanos y daba facultad al gobierno federal para controlar todo lo relacionado con el establecimiento de colonos en esa tierra. La lejanía con el centro y las malas comunicaciones que ocasionaron un gran abandono en esa región. Recuerden que en estos años la política que imperaba en nuestro país era la política centralista. Entonces, sí era muy distante tener el control de aquellos lugares que distaban demasiado del centro del país, ¿no? La gran influencia política y comercial de Estados Unidos sobre los habitantes de Texas. La insistencia en mantener la esclavitud que estaba prohibida ya en México y la gran riqueza agrícola de sus tierras. Cuando hablamos de la Constitución y de estos derechos y de estas obligaciones que nos impone a los mexicanos, ¿no? Hay una parte que es importante reconocer. México, desde que inicia su identidad política como nación, hay una abolición de la esclavitud. ¿Sí? México, ustedes leen la Constitución, ahí por creo que el artículo 3 más o menos, establece que la esclavitud está abolida en nuestro país, ¿no? Con solo estar en el territorio de nuestro país, toda persona es un ser libre, ¿no? Es un ser libre, ¿sí? Se le reconoce a la Constitución de nuestro país tener avances ya en aquellos tiempos, estar como adelantada muchos años, ¿no? Por estos derechos que establece, ¿sí? Estados Unidos en aquel tiempo todavía pugnaba por mantener estas prácticas de esclavitud, ¿sí? Y por eso es que un territorio como Texas, además de su gran riqueza, es separada de nuestro país. Los políticos norteamericanos dirigidos por el general Jackson y con el apoyo de algunos mexicanos impulsaron y reconocieron la independencia de Texas.
Ese fue el primer paso para sumar el Estado al país vecino. Se iniciaron operaciones militares del ejército mexicano contra los rebeldes y el gobierno decretó la pena de muerte contra los extranjeros que ayudaran al separatismo, calificándolos de piratas. En los primeros meses de 1836, Santa Anna, con un ejército de 6,000 hombres mal preparados y con armas deficientes, combatió a los rebeldes y pudo tomar los fuertes de Goliat y el Álamo, San Antonio Béjar, el Refugio y Coporo, que eran los principales bastiones de los tejanos. En este último no aceptó la rendición de extranjeros y mandó fusilar a todos los prisioneros. Este rencor y un descuido de Santa Anna ocasionaron que poco después los sediciosos pudieran sorprenderlo y tomarlo prisionero en San Jacinto. Aquí entra esta parte de la historia que conocemos de Santa Anna, donde de alguna manera la historia le señala a él como el hombre que de alguna manera tuvo mucho que ver en la pérdida de la mayor parte del territorio mexicano ya de aquel entonces, ¿no? Vamos a ir al primer corte de 10 minutos, nos reconectamos en 10 minutos para terminar de ver esta parte de la intervención de Estados Unidos en nuestro país que lleva a nuestro país, insisto mucho en que por una parte los problemas internos y estos otros problemas externos, ¿no?, llevan a nuestro país a perder gran parte de su territorio nacional, ¿no?, y a conformarse tal como lo conocemos ahora, que no deja de ser en su extensión un gran país, ¿no? En su extensión un gran país. Vamos a ir al primer corte y nos reconectamos en 10 minutos. ¿Va? Sí, muy bien. Ok, ándale pues. Ahorita nos reconectamos. Ok.